El nombre de tu podcast. Pues bueno, ya viste en el título que de eso se van a tratar los cursos de podcasting del día de hoy. Súper importante, de veras que es muy importante el nombre de tu podcast. Piensa, si tuvieras la oportunidad de cambiarte tu nombre, ¿lo harías? Bueno, a lo mejor sí. Es más, vamos a hacer un podcast desde cero y lo vamos a publicar aquí en la red de podcasting que tenemos. Porque hay podcasts que están en primeros lugares de popularidad. Es más, acompáñame a mi estudio. Vamos. Ok, vamos a sentarnos. Y vamos a ver cómo es que algunos estamos en portada en iTunes. Si utilizas tu teléfono, bueno, Apple Podcast, iTunes está a punto ya de desaparecer el nombre como tal. Y cómo es que algunos están aquí en los podcatchers, siempre en los podcasts destacados. Y algo importante tienen estos podcasts para estar aquí: el nombre. Así que en este episodio pues voy a ayudarte a escoger un buen nombre para tu podcast. Así que acompáñame. Empezamos. Hola, ¿qué tal? ¿Listos? Te voy a contar en base a mi experiencia los nombres que sé que funcionan y los... Vamos primero con lo que no funciona. Procura no ponerle acentos a tu podcast, la tilde, porque recordemos que ahora ya estamos en la época de la voz. Eso es algo muy importante para los podcasts, por supuesto, pero tenemos ya asistentes por todos lados, asistentes en nuestro teléfono Android, tenemos asistentes en nuestro iPhone, tenemos asistentes de voz en nuestros dispositivos secos de Amazon con Alexa, o en los de Google Home, o en los de Google Hub, por ejemplo, los Nest, en fin, un mundo de voz. Y cada vez más estamos buscando nuestros podcasts con la voz. Entonces, a veces poner acento o la tilde en una palabra es complicado, ya sé que no te encuentran bien. Otra cosa son los números. Al menos que sea muy importante para ti, pues bueno, ponle número, pero por ejemplo llamarle a un podcast somos 23. El 23 no sabe los equipos si es con número, o las personas también, si es número 2 y número 3, si es con letra, si es con palabra, ¿no? 23. Es complicado encontrar así tu podcast. Entonces, evita los números, evita los acentos, esa es mi recomendación principal. ¿Qué sí usar? Pues bueno, justo lo que te acabo de decir, palabras que sean muy fáciles de que un dispositivo inteligente la reconozca. Que si tú vas a decir algo que se llama punto primario, pues bueno, lo ubique muy fácil un dispositivo inteligente, tu podcatcher, de preferencia sea incluso de una palabra. Hay podcasts muy exitosos que tienen una sola palabra y funcionan muy bien. Que sean cortos, o sea, cortos me refiero a 3 palabras y eso es mucho. Miren, les voy a enseñar. Estamos aquí en iTunes y en Player FM, que es un portal muy famoso de podcasts. Aquí si entramos en el apartado de podcast vas a ver algunas cosas interesantes. Si entramos aquí a los podcasts nuevos, por ejemplo, ya viste estos que dice, por ejemplo, Informe Z, una novela criminal. Ya lo decía mi abuela, bueno, un poquito largo, pero bueno, está bien, este es justo de un amigo. Mira, este es un problema, fíjate, a pesar de que está aquí en portada de iTunes, si te fijas dice La comedia de Ignatius Farray Eire. ¿Qué es eso? Ya se cortó, es complicado. Guerra 3, Iberoamérica de cuento. Muy bien, Detrás del Pixel. Fíjate cómo aquí estar en esta parte es importante. Fíjate, se llama Cracks, así se llama el episodio, el nombre del presentador, eso está muy bien. Tú como nunca. Ya viste, es más fácil tener aquí un nombre simple. Mira aquí mi amigo Joan, donde entiendas de qué se trata el podcast. Si tú ves esta portada de este episodio, ¿de qué crees que se va a tratar ese podcast? De marketing online, ¿estás de acuerdo? Joan Boluda. Vamos a cambiar aquí de país. Vamos aquí a México. Vamos a ver aquí, vamos a analizar los nombres. Se llama Informe, tal cual. Reinvéntate. El podcast de El Presentador, de Alex Fernández. Dime, sí, aquí tacharon diretes y billetes.
entiendes, estás de acuerdo que entiendes de qué se trata. Por ejemplo, este está muy fácil, ¿no? Dices, pues de economía. Este es el personal. Dos nombres comunes, bien. Entiende, ya viste, son nombres simples. Entremos aquí a los podcatchers. Vamos a ver cómo nos va. Aquí yo les recomiendo Player FM porque aquí puedes checar por país, por idioma, por ejemplo, de todos los lenguajes, cuáles son los podcasts más populares. Está en iPhone, está en Android la aplicación, es gratuita, así que está muy... Vamos a español, por ejemplo, que es nuestro idioma. El de aquí. Y aquí nos dicen los podcasts más populares. Me gusta esto porque esto no está manipulado por Apple ni nada. Este es simplemente las tops de descargas. Lo que la gente descarga es lo que más descarga es lo que está aquí. Vamos a ver aquí los nombres principales. Marciano Cast. Nos pone aquí el país, nos pone de qué se trata. Contacto Sur. Byte Podcast. Saludos David, que les de canal. Punto primario. Aquí está muy bien. Aquí te puedes suscribir. Viene, esto es algo que me gusta, la publicidad. Hace cada cuánto publican. Hace dos horas publiqué. Hace 10 días esto sí suena demasiado cine, ¿no? ¿De qué crees que se trate demasiado cine? ¿De política? Es importantísimo el nombre de tu podcast, ¿no? Esta es una empresa de comunicación, CNN en español, pues bueno, aquí está. La corneta, la guardilla, bien. Gamer Chará, Radio Ambulante. Y bueno, la descripción, por supuesto, de tu episodio. Aquí están en la derecha los podcasts más nuevos que ellos recomiendan. ¿Se acuerdan lo que les decía que publiqué hace 2 horas? Bueno, aquí están. Del Interpodcast, de WhatsApp, en fin. Es importante que sea tu nombre, como acabas de ver, que sea de una palabra, de 2 palabras y que expliques bien de qué se trata. Miren, yo he tenido bastantes errores, cuando empecé, por ejemplo, yo tenía 11 años. Miren, aquí tuve mucha suerte porque había un podcast, mi primer podcast se llamaba Fruitcast, ya tiene 11 años. Eso es raro. ¿De qué? Bueno, ahí se estilaba aquel momento que estábamos aprendiendo del podcasting y lo estábamos creando apenas. Pues bueno, inventarnos nombres, sobre todo con la palabra podcast o cast, nada más. Entonces decíamos lo que sea podcast o Fruitcast. Para mí tenía sentido porque era una broma contra mis amigos de aquellas épocas y pues bueno, con ellos nos llamamos los hijos de la fruta, entonces Fruitcast, ¿no? Pero así hacíamos de todos. Si era de cine, Cinecast. Si era de historia, Histocast. Ya vieron, había muchos podcasts contemporáneos a mí que utilizábamos esas palabritas, ¿no? Pero la verdad, eso para mí, para mis amigos tiene sentido. Pero para ustedes, para la gente que está escuchando el podcast, no tiene tanto sentido, la verdad. Entonces, por ejemplo, Just Green Live, bueno, para mí tenía sentido porque era el podcast personal, por eso tenía tiene mi nombre porque todavía lo publico. Live, porque bueno, lo hacía en vivo, todavía a veces de vez en cuando agarro el teléfono o aquí en el estudio y lo transmito en vivo. Y bueno, para mí tenía ese sentido porque, bueno, era en vivo. Pero si yo hablo, por ejemplo, en Just Green Live de tecnología, me hubiese gustado tener un nombre mejor. Ya vieron aquí el de mi compadre David Ochoa, el Byte, que también está en los primeros lugares. Bueno, Byte es un juego de palabras, es de la jerga de tecnología, ¿no? Un bit, un byte. Entonces, de ahí el nombre tiene más o menos sentido, está curioso. Pero si yo le hubiera puesto, por ejemplo, el podcast de tecnología de Josh Green, aunque sea un poco largo, pero queda claro para alguien que va a entrar por primera vez en iTunes, como lo que te enseñé de nuevo y destacado, y ves un nombre que tenga sentido ahí. La gente entiende de qué se trata tu podcast. Esa es una cosa. Te dije que vamos a hacer un ejemplo real aquí en este video episodio de lo que quiero transmitirte. Así que, en punto primario, vamos a hacer un podcast desde cero y me vas a acompañar episodio con episodio. Todo, así que vamos a empezarlo. Pues miren, a mí me gusta mucho y a pareja Boom Si Boom ir a los museos, así que vamos a hacer un podcast de museos y lo vamos a grabar
con esto. Te voy a enseñar cómo se graba un podcast con una grabadora de sonido normal. Así que, pues va a ser de museos. El nombre lo vamos a hacer junto con nosotros. Bueno, si fuese hace 11 años mi podcast, probablemente le hubiera puesto Museocast. ¿Te acuerdas lo que te decía? Que usábamos mucho el cast para definir nuestros podcasts. Pues bueno, hoy quiero ser y aprender de mis propios errores y ponerle un nombre que se entienda. Yo voy a estar paseando de museo en museo, explicándoles a ustedes, tanto en México como en el mundo, donde viajemos, siempre vamos a un museo. Pues bueno, cómo son los museos. Así que de eso se va a tratar mi podcast. Así que, ¿cómo le voy a poner a mi podcast? ¿Cómo ustedes entenderían? Muy fácil. Pues bueno, recomendación número 1, lo que les decía. 3, 4 palabras, muy simple. Número 2, verifica que no exista. Así que vamos a hacer, bueno, primero el nombre. ¿Ya adivinaron cómo le vamos a poner? De museo en museo. Ahí está, así de fácil. Entonces, esa se me hace una buena idea. Vamos a usar un Museocast. Eso es broma. De museo en museo. Vamos a buscarlo. Te recomiendo que veas si está el dominio disponible. Y pues bueno, está disponible ese dominio. Importante porque los podcasts es bueno que tengan una casa y bueno, tu casa en internet es su página de internet. Número 1. Número 2. Vamos a buscarlo en un podcatcher. De museo en museo. Verlo. Y we couldn't find, ¿no? No lo pudimos encontrar. Esto está actualizado hasta junio del 2019 y no está disponible. Buena noticia. Vamos a buscarlo también en iTunes. Está, abrimos iTunes. Vamos a buscar primero la competencia. Nos sale, por ejemplo, el nombre del podcast. Flix with the Film Snob, El Gran Apagón, Museo Nacional de Arte de México, el Museo Interactivo de... Ya vieron aquí cuando es un nombre tan largo como que no lo checa bien. Noche en el museo. Una canción, espera aquí. De podcast, pues bueno, esto es lo que hay. No hay mucho, o sea que no tengo mucha competencia. Ahora el nombre del podcast tal cual, de museo en museo. No está registrado tampoco en iTunes, así que ese va a ser el nombre de nuestro podcast. Oiga, no sean malos. Todavía no lo vayan a registrar, en iTunes. Voy a grabar un episodio especial de cómo subirlo en iTunes, así que si veo que de aquí alguien lo va a registrar así, voy a saber quién fue, me voy a enojar mucho, no sean gachos. Esto es didáctico, así que espérense porque va a haber un episodio en donde vamos a subir este podcast aquí en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todos lados. Así que no sean malos. Voy a sacar este episodio antes de que lo suba en iTunes, así que no lo voy a registrar, no sean canijos. Y listo, pues bueno, esa es la forma, ¿no? Entonces recordemos, corto, 3, 4 palabras, si se puede una palabra mejor, no utilizamos acentos, no utilizamos números, veamos que sea fácil. Si yo le digo, por ejemplo, Alexa, reproduce el podcast de museo en museo. ¿Qué te gustaría escuchar? Un podcast de museos. Perdón, no encontré la estación que pediste. Bueno, todavía no está. Pero ya vieron, esa es la idea. Entonces, chequen en sus asistentes. Si no tienen, bueno, pueden bajar la aplicación de Alexa o simplemente en Google entran y buscan el nombre. Nombres cortos, nombres que tengan sentido para la gente. Si son divertidos, está bien. Digo, hay excepciones. Hay podcasts que tienen nombres súper extraños y son muy populares. Sí, pero si se lo facilitas a tus podescuchas, créeme que te lo van a agradecer. Busca que esté en el dominio disponible, recuerda, búscalo en un podcatcher, es importante, y búscalo en Apple Podcast, o si tienes una computadora con Windows, todavía está iTunes, entonces puedes descargar iTunes y en el buscador
pone el nombre. De hecho, o sea, no seas malo, si tú ya viste que alguien registró ese nombre, pues bueno, no lo utilizas. O piensa en otro nombre, algo que tenga sentido para ti. Y listo, aquí vamos a terminar este episodio, creo que con eso queda bastante claro. Y bueno, en episodios posteriores, pues bueno, vamos a ver cómo hacer el intro de este podcast de Museo en Museo. ¿Qué música utilizar? ¿Cuál se puede usar? ¿Cuál no? El feed, ¿no? ¿Qué es eso del feed? En un podcast es importantísimo el feed. Tengo ahí unos amigos, ¿verdad? Que se llaman Me Invita a la Casa, saludos de Medel, que dice que sin feed no hay podcast. Bueno, es cierto, necesita el feed del podcast. ¿Cómo subirlo? Ya les dije, en iTunes. No lo vayan a registrar, canijos, no lo vayan a registrar, por favor. En episodios pasados ya les expliqué qué mesa de mezclas comprar, qué micrófonos. Bueno, vamos a seguirlos analizando, por supuesto, pero eso ya está cubierto. En este ejemplo ya les dije que voy a utilizar una grabadora, así que les voy a enseñar cómo se va a hacer una grabadora, cómo se va a editar, cómo dejar una reseña en iTunes y cómo nos va a ir con este ejemplo de este podcast en específico. ¿Qué tal lo reciben ustedes, no? Los que están viendo este video, pero sobre todo los podescuchas. ¿Cómo hacer que ese podcast se escuche mundialmente? ¿Qué les parece? Yo creo que eso es importante, seguirlo viendo en nuestros videos. Y bueno, nos va a tomar tiempo, así que yo les recomiendo que se suscriban si no están suscritos ya a este canal, donde les voy a explicar todo eso y mucho más. Todos mis secretos van gratis. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio aquí en Punto Primario, en Facebook, en la Punto Primario, y se suscriben a esa página de fans, a esa fanpage, o en YouTube, aquí en Punto Primario, tal cual. Compartan este episodio. Nos vemos. Bye.